Hola, hola Escorpio, espero que este video los encuentre muy bien. Quiero darles a todos ustedes la bienvenida a estas sus predicciones del año 2021. Y bueno Escorpio, sin nada más que hacer, vamos a darle comienzo a tu lectura. Pido conectarme con la energía de Escorpio este año del 2021. ¿Cuáles son los mensajes que hay por descubrir para Escorpio este año del 2021? ¿Cuáles son los acontecimientos y eventos que serán los más prominentes para Escorpio este año del 2021? ¿Qué le depara Escorpio este año del 2021? Escorpio. Gracias, Escorpio. Lectura para Escorpio, año 2021. Gracias. Y bueno, Escorpio, estas han sido las cartas que el tarot ha dictado para tu lectura para este año del 2021. Y bueno, déjame comenzar diciéndote que veo aquí un potencial muy grande de cambiar tu vida este año del 2021, Escorpio. Eso sin duda. Estoy viendo aquí que hay personas a tu alrededor que no te han valorado como deberían, porque veo que estás haciendo mucho por estas personas, ya sean familiares, ya sean hasta amistades, Escorpio, y esto muy bien puede ser hasta en el empleo, Escorpio. Estoy viendo aquí definitivamente que no están viendo tu valor, no te están valorando. Veo aquí hasta cierta falta de respeto hacia ti, y ciertas personas a tu alrededor ni siquiera están viendo todo lo que estás haciendo, o no lo quieren ver tal vez. En sí no estás recibiendo ese aprecio que se debe de recibir por todo lo que estás haciendo. Es como si te estuvieras desviviendo, y esto lo estoy viendo claramente aquí con este 7 de bastos. Aquí veo que a ciertas personas les está faltando entender y ver ese valor que tú tienes. Y bueno, Escorpio, al ver aquí que está faltando este valor, que está faltando aquí algo emocional en ti, veo que te vas a ver forzada a comenzar un nuevo capítulo. Muy bien, un alejamiento no se vaya a dar rápidamente, no es algo que va a pasar instantáneamente, pero sí estoy viendo un alejamiento emocional, especialmente si estamos hablando en el aspecto romántico. Si tu persona especial no aprecia, ya tiene años o tiene meses que no esté en el mismo espacio que tú emocionalmente, que no esté de acuerdo contigo en lo que se hace, en lo que están, estoy viendo que te vas a ver forzada a salir o hacerte al margen de esta relación, o tal vez no poner del todo en la relación como antes o previamente lo estabas haciendo, Escorpio, porque sí estoy viendo que de varias partes estás teniendo mucho que hacer, estás teniendo mucho cargo, y es como si personas te pusieran el cargo solamente a ti de todo. Veo aquí que muchos de ustedes se están responsabilizando por otras personas, tal vez que ni deberían hacerlo, pero es como si te están empujando a sentirte de esa manera, y es como si te estuvieran influenciando a estar de esta manera, Escorpio. Y déjame decirte que eso es algo que las cartas no están apoyando, y si te decidieras, porque esto recuerda que se trata de tu libre albedrío, si tú decidieras comenzar un nuevo capítulo, ver hacia nuevos horizontes, estar con alguien que sí te aprecia por ser quien eres, por hacer lo que haces, por desvivirte para los demás, eso es algo que las cartas lo apoyan en su totalidad. Ahora, lo que estoy viendo aquí de parte de muchos de ustedes, Escorpio, es que ya llevan tiempo en un ciclo vicioso, en un ciclo tóxico del que piensan y es como si vieran que no se pueden salir. Esto va a ser un poco más difícil. Hay que recordar que este es tu libre albedrío y tal vez decidas no salir porque hay temor, hay ciertos temores aquí. Pero recuerda que si decides hacerlo, especialmente si es que estás en un ciclo tóxico, en una relación tóxica, se te recomienda salir. No va a ser fácil. Siempre cuando una persona está en un ciclo tóxico así, no es fácil. Por eso es que muchas personas duran muchos años, tanto tiempo, Escorpio, en este tipo de relaciones porque necesitan como un cierto empujón para salir. Y muy bien, eso puede ocurrir para ti este año, Escorpio, pero muchos de ustedes, simplemente porque tu energía va a cambiar, van a hacer esta salida.
y es importante que sepas, y te lo digo desde ahorita, que todo va a estar bien, que todo está bien, Escorpio, y que no hay nada que temer. Lo mejor está por venir. Y eso te lo digo francamente, especialmente al ver aquí que ha comenzado esta lectura con esta carta de la tempereza. Muy, muy importante que lo sepas, porque ya están ahí las bendiciones. El potencial de tú cambiar tu vida este año está. Y de la manera más positiva, porque siempre tenemos la oportunidad de cambiar nuestra vida. Pero hay tiempos que son más adecuados que otros, Escorpio. Porque también dependiendo de nuestra energía, la energía de nuestra esencia, nuestra vibración es lo que cuenta mucho, Escorpio. Así que estoy viendo que vas a estar muy apto, tu energía abriéndose o abriéndote caminos para tener un mejor porvenir. Ahora pasando a tu aspecto monetario, a tu aspecto profesional y del trabajo, estoy viendo que vas a seguir estable. Veo aquí esa estabilidad, veo aquí que puede haber aquí ciertas envidias hacia ti, especialmente por la posición que puedas tener, pero esto es algo que no te va a afectar. Ahora, sí estoy viendo para muchos de ustedes, Escorpio, un ascenso de posición, donde vas a estar en una posición más alta, un rango más alto, y de ahí es donde puedan venir y entrar nuevas energías de envidia o mala voluntad hacia ti, pero esto va a ser el resultado de envidias. Y déjame decirte que vas a estar muy bien protegido. Esto es algo que va a pasar, especialmente ya que te va a estar yendo tan bien en tu trabajo. Veo aquí un incremento financiero, especialmente por esta nueva posición. Veo aquí que al comenzar esta nueva posición vas a estar pensando las cosas demasiado. Es como si va a haber ciertos nervios y va a haber aquí mucha duda tuya si puedes llevar a cabo esta posición o no. Y déjame decirte que definitivamente sí, por algo es que te van a ascender. No nada más es porque va a ser casualidad. Estoy viendo aquí que te han evaluado ya por tanto tiempo que las personas a las que te reportas están viendo este valor en ti. Muy bien puede ser que vas a comenzar un nuevo empleo en una nueva compañía donde sí van a ver tu valor, pero esto es para muy pocos de ustedes. Aquí lo que estoy viendo que va a cambiar, Escorpio, es que la compañía para la que trabajas va a cambiar de dueño, va a cambiar de manager, y es ahí donde tú vas a poder aprovechar todo esto, donde tú vas a aprovechar esta oportunidad que se te va a dar. Porque estoy viendo que te desempeñas muy bien en tu trabajo. Has tomado el tiempo necesario para aprender lo que se necesita aprender en ese empleo, para ser uno de los mejores, una de las mejores, Escorpio, y es por eso que esta oportunidad llega a ti. Porque reconocen finalmente, después de ver ya sea tu expediente, ya sea saber por medio de otras personas a tu alrededor, que se perdieron mucho al no valorarte desde antes. Pero eso va a estar llegando a ti este año. Nuevamente quiero recordarte que este cambio de energía va a ser drástico, no solamente en el amor, sino también en el empleo. Cambios, es lo que estoy hablando aquí, es lo que estoy viendo aquí. Son cambios con mucho potencial de tú misma, Escorpio, cambiar tu vida. Porque tú eres el dueño, la dueña de tu camino. Y este año cualquier cambio que decidas tomar, cualquier cambio, decisión que decidas estar tomando, se te apoya, porque estoy viendo que la suerte va a estar de tu lado. No veo aquí ningún tipo de vibración baja que te vaya a mantener en el mismo lugar o que vayas tú a sentirte atado, atada, atrapada, Escorpio. Vas a poder salir adelante y te vas a sentir, Escorpio, que es lo más importante, te vas a sentir con mucha motivación para salir adelante, para seguir tu camino hacia algo nuevo, a caminar hacia nuevos horizontes. Entonces esto es algo muy bueno y es algo que ya necesitabas, para ser franca contigo, Escorpio. Ahora déjame te digo que estoy viendo aquí que va a crecer tu familia, y no lo estoy diciendo aquí que va a crecer biológicamente, para algunos sí. Esto es algo que varios de ustedes ya habían estado planeando, Escorpio, pero estoy hablando que va a crecer la familia muy bien en términos de amistad. Veo aquí que vas a conocer a personas, una o dos personas, Escorpio, que van a llegar a ser tan especiales en tu vida que se van a incorporar a ser parte de tu familia. Hay que recordar que muchas veces también es familia aquella persona que nos trata como familia, que se incorpora a nuestra vida de la manera que estas personas lo hacen. Su trato, lo que uno ve en esas personas, esa vibración similar que van a traer, van a hacer que muy bien se acoplen el uno al otro y que se hagan como familia, como hermanos, como hermanas, Escorpio. Y es ahí donde estoy viendo que esta familia tuya va a crecer. Estoy viendo nuevas amistades de por vida, buenas amistades.
Y bueno, queda aquí de más mencionarlo, que la manera en la que tu familia pueda crecer este año, Escorpio, es porque va a haber familiares que estuvieron de alguna manera a la distancia, distantes, que pudieron tal vez por ahí tener ciertos desacuerdos. Estas personas o esta persona, si es uno o son más, estoy viendo que van a hacer su regreso. Y es ahí donde nuevamente van a volver a incorporarse a tu vida. Veo que de tu parte, Escorpio, no hay rencores, no hay malos sentimientos. Entonces te veo feliz de tener a estas personas parte de tu familia biológica que van a estar regresando. Personas que estuvieron distantes, que por cualquier cosa, y lo vuelvo a mencionar, cualquier cosa que haya pasado, van a estar de regreso y van a estar contentos, muy felices de estar nuevamente a tu lado. Este es algo que también lo estoy viendo como una oportunidad para volver a tener lazos y a reconectarse, a construir lazos fructíferos con estas personas que son tu familia y seguir adelante, ya sea con ellos, pero tú sanando esa parte de la familia, sanando estos lazos familiares que desde hace un tiempo, Escorpio, tú sabes muy bien que se necesitaba sanar. Nuevamente, no estoy viendo aquí rencores que vayan a salir a la luz, no estoy viendo que ninguno de los dos, ya seas tú o esa persona, vayan a tener algún tipo de rencor el uno hacia el otro. Lo estoy viendo, Escorpio, como debe de ir todo. Sí, con sus lecciones aprendidas, pero también siguiendo adelante juntos, sanando la relación y despojándote de cualquier cosa que haya pasado entre ustedes en el pasado, Escorpio. En sí, Escorpio, este año del 2021, un año muy bueno para ti. Un año donde no debes de dejar ir estas oportunidades, donde te puedes abrir tus propios caminos con una energía positiva, buena, de reparar relaciones que en un pasado no estaban tan bien, que tú sabes que se necesitaba reconectarse con estas personas. Te veo conociendo a nuevas personas que van a estar de por vida a tu lado. Y lo más especial de todo, Escorpio, es que te veo con muchas ganas de salir adelante, te veo con mucha motivación, especialmente con todo lo que vas a estar viendo, que vas a estar logrando durante el año. Esto te va a motivar a que le eches más ganas, a seguir adelante, a ser una mejor versión de ti mismo, de ti misma. Y es ahí, Escorpio, donde vas a llegar a ser esa mejor versión que tú has querido ser, al lugar, al punto al que tú has querido llegar. Tus metas, si es que no las llegas a cumplir, y si hay una cierta meta que tú quieres llegar a cumplir, que es muy importante, si no la llegaras a cumplir para este año, Escorpio, estoy viendo que vas a estar muy, muy, muy cerca de esa meta al final de este año. De que vas a estar echándole ganas para seguir adelante en esa meta, para enfocarte en tus metas, lo vas a hacer. Precisamente por eso, porque toda tu energía ha cambiado, va a estar cambiando durante todo este año del 2021 de una manera tan positiva que esto es lo que va a hacer que te inspires, que te motives y que sigas adelante, Escorpio. Y bueno, mis queridos Escorpio, hemos llegado al final de esta lectura. Por favor, comparte conmigo brevemente cuáles son tus planes, cuáles son tus metas, si deseas compartirlo. A mí me encantaría saber más de ti. Yo por mi parte estoy muy contenta, muy entusiasmada de comenzar este año del 2021 con ustedes, Escorpio. Espero que este año sea un año lleno de prosperidad y de amor para cada uno de ustedes, Escorpio. Reciban un cariñoso abrazo de luz de su servidora y desde luego nos vemos en el siguiente video.